En el día de hoy, Susana va a conversar con mi compañera, amiga y jefa. No, de jefa nada, de jefa nada. Ha empezado muy bien. Admirada Marga Sánchez Romero, profesora de esta casa, catedrática, una persona muy importante en lo que se refiere a la divulgación de la historia antigua, de la historia de las mujeres, muy activa en todos los sentidos, también en el sentido de la gestión cultural, no en vano es la vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales, y bueno, pues gracias a ella estamos aquí hoy en buena medida. Por mi parte es todo, muchas gracias de verdad por acompañarnos, muchas gracias Susana, Marga, y os cedo la palabra. Muy bien. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Muy buenas tardes. Bueno, ya Miguel ha explicado el contexto en el que nos ha traído hasta aquí, esa residencia literaria del CAL, y tenemos, bueno, pues yo tengo que decir que es un privilegio, estoy súper contenta de compartir un rato de charla con Susana, que además de una absoluta admiración, la que siento por ella, es además amiga y mutua, entonces, ya lo sabes tú. Y entonces, bueno, pues eso siempre, ¿no? Es como seguir charlando con una amiga con la que te has tomado unos cuantos cafés y unas cuantas cervezas o vino y entonces, pues bueno, es ese rato de conversación. Es lo que pretendemos hacer esta tarde-noche, ¿no? Hablar sobre cómo ha sido su estancia aquí, también de otras muchas cosas que tienen que ver con el proceso literario, porque yo siempre siento mucha curiosidad por saber cómo las escritoras, los escritores generan, ¿no? Generan esas obras, cómo se las plantean, cómo surgen, cómo son sus trayectorias vitales, todas estas cosas a mí me dan mucha curiosidad. Y entonces le dije a Susana, oye, ¿qué te parece si exploramos esa parte, ¿no? de cómo se produce ese proceso, cómo es tu experiencia, cómo saltas de un sitio a otro? Y bueno, pues le pareció bien, así que voy a empezar leyendo la biografía que tiene en la solapa de su última novela, de La Capitana, porque es un sitio en el que no te cabe mucho y entonces tienes que elegir muy bien lo que cuenta. Y yo digo, vamos a empezar leyendo por ahí y ahora ya que nos cuente más cosas. Pero me tengo que poner las gafas porque ya no veo. Entonces, vamos a ver. Susana Martín Gijón, Sevilla. Nació en Sevilla, es autora de la exitosa saga de novela negra protagonizada por la inspectora Camino Vargas y compuesta por Progenie, cuyos derechos han sido adquiridos para su producción audiovisual. Ahora te preguntaré un poquito por esto. Especie y Planeta. Ha sido galardonada por su trayectoria literaria con el premio Abuela Pluma de las Letras, así como con el premio Córdoba Black por su contribución a la renovación del género negro, el premio Cubelles Noir a la mejor novela publicada en castellano y el premio del Festival Granada Noir. Algunas de sus obras más conocidas son Más que cuerpos, Desde la eternidad, Náufrago, finalista del certamen de novela Felipe Trigo y Vino y pólvora. Muy interesante es que es licenciada en Derecho y especializada en cooperación internacional. Fue directora del Instituto de la Juventud de Extremadura y presidenta del Comité contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, así como presidenta de la Asociación de Escritores de Extremadura. En 2022 fue becada por el Ministerio de Cultura por su proyecto para incentivar la conciencia ecológica a través de la expresión creativa en la residencia literaria de Holbox, en México. La Babilonia, 1580, fue su primera novela negra histórica y en La Capitana, Susana Martín Gijón sigue explorando el género con dos personajes inolvidables. ¿Qué añadiría? Uy, yo no añadiría nada, es muy largo ya comprimen mucho las biografías. A mí me abruma cuando escucho mi currículo y cuántas cosas he hecho. Así estoy siempre cansada. Bueno, sí. Lo primero, muy buenas tardes. Qué privilegio estar en este espacio, en La Madraza y en este salón maravilloso. Qué privilegio estar acompañada por ti, Marga, que sabes que esa admiración es mutua. Gracias a esta residencia literaria maravillosa en el Carmen de la Victoria, nada menos, buen espacio para la creación. Pude, entre otras cosas, este mes, porque ya está acabando, el sábado ya termina, pues he podido, entre otras cosas, escucharla en el Palacio de Carlos V en una charla, porque es verdad que hemos tomado muchos cafés y mucho lo que surja, y hemos hablado y hemos tramado mucho, pero no había tenido la oportunidad y la he leído, pero no la había escuchado en una de estas charlas tan fascinantes, ¿no? Que fascina tanto como con la propia pluma. Así que nada, ¿qué voy a añadir a esa biografía? Si es que ya digo que me
canso de escucharlo, pero bueno, sí, yo creo que es un poco un resumen, ¿no? Un esbozo de, sobre todo, lo que toca quizá enfocarse hoy de esa trayectoria literaria. Esta es la 12ª novela, La Capitana, y en todas mato, ya lo sabéis, que me conoce un poco, todas son novelas negras, thriller, criminales, tengo esa debilidad. Y La Capitana pues es también la segunda novela histórica en la que me sumerjo en el siglo XVI. En la primera, La Babilonia de 1580, lo hacía en Sevilla, y ahora pues el contexto, unos personajes históricos que me deslumbraron, varias cositas, pues me trajeron hasta Granada, y la verdad es que estoy, vamos, no puedo estar más agradecida a esos personajes porque me han dado mucho. Como hemos dicho al principio, como bien ha explicado Miguel, tú estás aquí hoy en el contexto de esta residencia literaria del Centro Andaluz de las Letras. Tú, que no es la primera que haces, sino que has hecho varias residencias literarias, ¿qué crees que aportan, o a ti qué te aportan? ¿Qué aportan en general? ¿A ti qué te aporta como autora, como escritora, que durante un mes o un mes y medio, o el tiempo que sea, te desplazas? ¿Qué es lo que...? Bueno, en realidad es la segunda, la primera es la que mencionabas de Holbox, de México, y la verdad es que también era de un mes de duración, y la verdad es que sí que te permite mucha paz para enfocarte en un proyecto en concreto. Es cierto que esta residencia ha coincidido con el lanzamiento de La Capitana, entonces he tenido ahí como que ir saltando, ¿no? Ahora hago una entrevista, ahora me vuelvo a centrar, ahora hago una presentación, pero aún así son espacios donde pues al final estás, bueno, es que imaginaos, ¿no? Si conocéis el Carmen de la Victoria, en esa terraza con tu portátil o con tu libreta, que no puede surgir. Tienes un espacio de reflexión, de salir ajeno a tu rutina diaria, donde poder enfocarte. Además, bueno, pues está todo, digamos que está todo cubierto, no te tienes que preocupar de la intendencia diaria, ni de preparar las comidas, ni de poner la lavadora, bueno, la lavadora sí, pero claro, te permite eso, recogerte un poco en tu interior y esbozar mejor esas ideas que están por ahí fluyendo. Y luego, pues en mi caso también estaba el proyecto que quiero, en el que me estoy metiendo ya, aunque La Capitana está como recién parida, que estoy todavía aquí un poco agotada, pero la cabeza siempre funciona, y yo ya tenía ideas para continuar que también pasaban por Granada. Entonces el hecho de estar aquí, de poder documentarme, de poder hablar con personas expertas, poder seguir pateando la ciudad y conocerla mejor, porque al final, cuando escribo estas novelas en ese equilibrio de que sean novelas históricas, pero también sea thriller, sea ágil, te sumerja rápido, pues hay que documentarse muy bien como para conocer muy bien lo que tienes entre manos, para transmitirlo con mayor fluidez, ¿no? Para que no se pierda esa agilidad. Así que el hecho de vivirlo en tu propia piel, vivir la ciudad, ayuda muchísimo. A mí ves que me parece hasta criminal preguntarte por tu siguiente libro cuando acaba de salir no vamos a dejarla que respire un poco, aunque tú, sí, por favor. Seguro que no tienes uno, seguro que tienes varios proyectos y varias alternativas, pero sí que me parecería eso como casi un crimen preguntarte, aunque yo te voy a preguntar al final algo por si quieres contar, pero sí que es verdad que me parece que ahora le toca a La Capitana, ¿no? Su andadura, ¿no? Y es que salió el día 2, o sea, hace nada, desde el día 2 está en librerías, que eso me pilló justo en Granada. También me ha permitido hacer muchas cositas por aquí, ¿no? Sí. Rutas histórico-literarias que estamos haciendo maravillosas con una historiadora maravillosa, en fin, presentaciones. Mañana vamos a hacer en una librería un collage creativo con los personajes de la novela, o sea, como todo lo va propiciando la ciudad, ¿no? Sí. Pero sí, hay que acompañarla un poquito, y también pues es maravilloso ese contacto con los lectores. O sea, ni la quiero dejar huérfana nada más nacer, pero además creo que toca, ¿no? Creo que toca, que se lo debo a quien está al otro lado de las páginas, y pues que yo también lo disfruto mucho, ¿no? Claro. Voy a preguntarte por cómo es tu proceso, cómo surge la idea de una novela. Yo entiendo que esto debe haber, yo con las amigas que
que escriben y que escriben novela negra. Las formas son muy diferentes. Algunas me dicen que hacen una escaleta muy, muy completa, otras son una serie de ideas. ¿Cómo pasa? No te voy a preguntar todavía por La Capitana, que lo quiero dejar pero sí en general en tus novelas, ¿cómo es ese proceso desde que tienes la idea, cómo se produce todo el proceso de investigación, cómo es darle... O sea, ¿te ha pasado que tengas la idea muy clara y que de pronto te surja algo que tengas que darle un giro inesperado a la novela? ¿Tienes pensado el final desde el principio? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, la verdad es que cada uno en este mundo, en este oficio, cada uno funciona de una manera, ¿no? Siempre nos ponen esa metáfora de el escritor o la escritora de brújula y de mapa, ¿no? Quien se va dejando llevar por el mapa y quien al revés, quien se va dejando llevar y quien lo tiene como todo muy, muy diseñado y planificado. En Italia, que ahora, bueno, este año he estado estos 2 años anteriores he estado de promoción también con las novelas, hablan del jardinero y el arquitecto, ¿no? Y es un poco similar, el que va ahí como desbrozando y el arquitecto que lo tiene todo planificado. Yo supongo que lo ideal es estar en el medio, como en casi todo, ¿no? En un término medio, no irse al extremo, pero yo reconozco que soy más de brujulear, porque disfruto más esa magia, ¿no? de la creación pura, pero que en novelas de este tipo me tengo que constreñir un poco un mínimo esqueleto, porque es que si ni siquiera yo sé quién es el asesino, pues malamente voy a jugar mis cartas, ¿no? Hay muchas más cosas, pero al final pues la trama criminal también está ahí y toda esa serie de indicios que ir sembrando, de sospechosos, ese judanis, ese 10 negritos de Agatha Christie que muchas veces hacemos, pues también necesita de esa planificación. Entonces sí que una mínima escaleta me constriño, me obligo a hacerla, aunque lo que quiera es volar. Y luego en tramas más secundarias o en algunos personajes pues ya me suelto y les doy las riendas, ¿no? Y también es maravilloso pues ver cómo pues un personaje que a lo mejor esperabas que fuera más plano o no habías pensado tanto en él y de repente crece, ¿no? Con otro sucede lo contrario, pero bueno, esa magia sí que está ahí y es muy maravillosa. A mí me tiene, claro, es una de las cosas que me engancha, ¿no? de este proceso de creación. Remontándonos casi al inicio, porque tú has tenido una trayectoria laboral, profesional, previa a las publicaciones de tus primeras novelas. ¿Tú siempre habías querido ser escritora? Tú haces derecho, además te involucras y trabajas en temas muy determinados, que además en tus novelas claramente se ve que trabajas en esos temas, ¿no? Y que te importan. ¿Cómo es? Y además, por ejemplo, ¿cómo el encuentro la primera vez con la primera editorial que te publica? ¿Cómo es todo? ¿Cómo surge esa parte? Bueno, yo siempre he sido lectora. Si tuviera que elegir ahora mismo entre lectora y escritora, tendría el corazón partido. Creo que seguiría siendo lectora, ¿no? Fíjate. Pero sí, mi madre y mi abuela también, ¿no? Esa genealogía de mujeres que me transmitió la pasión por las letras, la pasión por la lectura, pues me lo metió desde pequeñita. Y sí que es cierto que una ni siquiera tiene memoria de esto, pero que sí escribía cuentos todo el rato. Mi madre los tiene guardados ahí en algún cajón y a veces saca incluso antologías que yo tenía grapaditas, ¿no? Tenía los cuadernos que arrancaba las hojas y me hacía mi propia edición grapada con mis dibujitos, que una ni se acuerda, pero ahí estaban ya, ¿no? Una maestra, una vez que hicimos un cuento en clase, pues llamó a mi madre para decirle que eso había que presentarlo a un concurso, lo presentó. Bueno, esas historias están ahí. El concurso Coca-Cola nos hacían presentar, no acuerdo. Yo, en ¿Sí? mi generación, era el concurso Coca-Cola.
el que tenía que presentar, pero claro, yo es verdad que soy ya una señora mayor, pero al concurso Coca-Cola teníamos que presentar todos los años. Este era el certamen Felipe Trigo, que claro, yo he vivido nací en Sevilla, pero me crié en Extremadura, en Villanueva de la Serena, que es la cuna de Felipe Trigo y que es un festival bastante prestigioso y que también tiene su sección infantil, ¿no? Su modalidad infantil. Quedé finalista, no gané. Y bueno, yo durante mucho tiempo es verdad que escribía más para mí, pero no me lo planteaba. He tenido bueno, como habéis, sí, en ese esbozo se ha visto, he tenido una carrera profesional también muy intensa y no me dediqué a ello. Y luego, pues en una de estas crisis, parones, que la vida de repente te permite pensar, ponerte a decir, a ver, ¿yo qué es lo que quiero? Pues ahí decidí, una de las cosas que escribí en mi libreta que quería hacer era escribir una novela, un poco para demostrarme a mí misma si podía, si era capaz, y también como ya en segundo plano en el caso de que intentar devolver un poco de lo que a mí me había dado la escritura, ¿no? Todos esos autores, bueno, pues voy a ver si yo soy capaz también de devolver algo. Y así empezó hace, bueno, relativamente poco tiempo. Llevo 12 novelas, pero la primera la publiqué hace, bueno, la empecé a explicar a escribir en 2011, sí, 2013. 2013 Luego la primera. Me picó el gusanillo y ya ha ido bastante rápido. Sí. Es decir, que escribes rápido. Sí, cuando me meto en la historia, sí, con estas novelas vengo tardando 2 años, porque la documentación exige muchísimo, claro. Exige casi otro tanto, ¿no? Pero sí, cuando me meto... De hecho, creo que en novelas de este tipo, ¿no?, que estamos hablando de 400 páginas, de muchas tramas, de muchos personajes, creo que salir de ella para mí es fatal, ¿no?, porque te corta toda la creatividad. Entonces yo cuando me meto intento estar enfocada, obsesionada. Yo digo que el mejor momento es cuando ya sueño con la novela, ¿no? Que esto puede sonar un poco a locura de escritora, pero es cierto que estás tan metida que todo te lleva ahí. Estás en una conversación entre amigos y de repente esto te lleva, o yo qué sé, estás escribiendo Vino y Pólvora, que era del mundo del vino, y en una cena de Navidad, ¿cómo? ¿Que has estudiado enología? Ven para acá, que nos vamos a tomar un vino tú y yo, y me vas a explicar. O sea, todo te va llevando ahí y si en cambio vas parando, pues no salen igual las cosas. O sea que sí, me meto y eso ya tiene que salir. A veces casi en algunas novelas, porque cada novela también es un proceso diferente, ¿no? Me ha pasado que casi se me mete en la cabeza la historia del personaje y casi que lo tengo que vomitar, ¿no? Lo tengo que sacar en cada hueco libre porque necesita salir de ahí, ¿no? Tus 2 últimas novelas se califican, ¿no?, novelas negras históricas, pero tú empezaste haciendo novela negra con esa primera trilogía con Anika Kunda, con esos primeros 3 libros que se suceden en Mérida, en Extremadura. Después pasaste a Camino, bueno, con esta saga del Trébol, la primera, luego ya pues con Camino Vargas y esta de Progenie, Especie y Planeta. Se me había olvidado el último. Con Planeta. Luego también has tenido otras novelas, como Naufragio, ¿no?, que también son... ¿Cómo se produce el paso de una novela negra de la actualidad a pensar, me voy a ir al siglo XVI, a trabajar en el siglo XVI? Y también quisiera saber cuáles son las diferencias a la hora de plantear, porque evidentemente yo creo que investigación depende, porque pues con la primera, ¿no?, con todas las tramas de prostitución que hay en la primera de Anika Kunda, ¿no?, o con el vino, o con esta, en todas hay mucha investigación, pero ¿qué haces diferente? ¿Cómo la piensas diferente? ¿Cómo te lleva a hacer ese paseo hasta la novela histórica? Sí, a ver, es cierto que yo soy muy perfeccionista, soy también muy obsesiva con la documentación, me gusta tenerlo todo bien atado, no invento, no busco en Google, o sea, me quiero asegurar bien, y eso me ha llevado vamos, por caminos muy peregrinos, ¿no? Con Vino y Pólvora, por seguir con este ejemplo, me recorrí todas las bodegas de Extremadura, vamos, me hice experta en vino, yo era de cerveza hasta que me dio por Vino y Pólvora, que hice todo tipo de catas,
esa fue una de las documentaciones más agradables, es decir, luego ha habido otras sí, más pues, complejas. con especie que el foco o el tema de fondo es el trato que damos a los animales, pues desde meterme a recorrer un matadero, casi colarme, hasta vivir en un santuario de animales, con personas que lo han dejado todo para acompañar a esos animales a un final de vida digno, ¿no? Que me interesa muchísimo, casi lo que más la introspección, ¿no? En esas cabezas, porque realmente quien dedica su vida a lo que sea, pues hay una parte, puede haber mucho altruismo, pero desde luego algo te está dando a ti también, ¿no? Y a mí me interesa todo ese abanico y hacer recorrer como todo el arco, ¿no? En el caso del trato animal, pues todo el arco. Entonces sí que es cierto que me meto mucho y claro, eso mismo hacía que me frenara más y que tardara 10 novelas en lanzarme a escribir una histórica, porque sabía lo que podía conllevar, o me hacía una ligera idea, quizás no lo que realmente al final me acabé metiendo, ¿no? Además es que no me fui al siglo XX ni al XIX, me fui al XVI nada menos, y ahí todo cambia, ¿no? Cambia la forma de hablar, cambia la vestimenta totalmente, cambia el contexto histórico, cambiar el olor de las calles, o sea, los sabores, todo. Y yo creo que la única manera es meterse de cabeza a documentarse muchísimo. En el caso de la Babilonia, pues me fui, yo conozco Sevilla, de hecho la conozco bien, toda la trilogía de Camino Vargas está ambientada en Sevilla, pero no conocía la Sevilla del 16, entonces yo me fui allí unos meses a buscar en librerías de viejos, a hablar con eso, ya digo, con personas expertas, a patear la ciudad hasta imaginarme cómo era el Arenal o cómo era la Mancebía o cómo era, pues eso sí que me ayuda mucho. Y en el caso de la Capitana, pues lo mismo, en este caso, en esta ocasión no residí aquí como tal, ahora sí, gracias a Alcalia y a la universidad, esta residencia literaria, pero sí he viajado muchísimo, he ido tirando de experta. He de decir, aunque esté aquí Marga delante, que fue una ayuda esencial, porque yo decía, bueno, tengo una amiga historiadora que es profesora de la universidad, le voy a pedir que me aconseje, ¿no?, sobre para la población morisca, ¿a quién pregunto? Y para la Real Chancillería, ¿a quién pregunto? Y bueno, entonces me fue orientando mucho. Porque yo soy de prehistoria, con lo cual de lo suyo no me podía preguntar nada, pero sí es verdad que nombres que le puedo Y me dar. hice los contactos, bueno, y aquí está Inés, que me ayudó muchísimo con la Real Chancillería, que está en los agradecimientos, y aquí se lo agradezco también, ya que estamos en persona, podemos compartir estos momentos. Entonces, bueno, pues así se va construyendo a base de meterte mucho, leer también muchísimo de aquello, tanto de la Babilonia como sobre todo en la Capitana, que hay dos personajes, los protagonistas son dos personajes históricos reales, que son San Juan de la Cruz, que estaba en ese año de 1585 como prior de los carmelitas descalzos en los Mártires, y Sorana de Jesús, capitana de las prioras, que estaba en el convento de San José. Entonces, leer toda su correspondencia, por ejemplo, es un tesoro, porque te permite situarte en el lenguaje, situarte en esas personalidades y bueno, pues eso, esa inmersión, ese meterte en la máquina del tiempo para que luego la novela sea verosímil, tenga rigor histórico y a la vez fluya bien, ¿no? Porque te iba a preguntar precisamente por qué eliges, vamos a hablar un poquito de La Capitana, ¿no?, que para eso es tu novela más reciente. ¿Por qué Granada? O sea, ¿te eliges Granada antes que los personajes? ¿Son los personajes los que te traen a Granada? ¿Cuál es el interés que tienes? ¿Cómo surge esa primera idea después de trasladarte de Sevilla? Porque podía haber seguido en Sevilla, que seguro que no. ¿Por qué te trasladas a Granada? Y eso, ¿cómo ha sido todo ese proceso de generar la trama y esos personajes, y sobre todo los personajes que hay alrededor también? Bueno, es verdad que podía seguir, pero no me gustan las zonas de confort, me aburren. Me aburren.
ya llevaba, de hecho, fue la razón también por la que me lancé a la novela histórica, ¿no? Ya esto lo he hecho mucho, ahora vamos a añadirle otras capas. Al final también supone un enriquecimiento y desde luego un crecimiento como escritora. Yo desde las novelas de Camino Vargas a La Babilonia y La Capitana, pues lo noto, por mucho que fluyan bien y que tengan muchísimos seguidores, ¿no? Pero lo que me ha exigido hacer me ha hecho también crecer en mi oficio, ¿no? Entonces, La Capitana... ¿Cómo surge? Sí. La idea. Claro. Realmente es La Capitana quien me trae a Granada. En La Babilonia había un personaje que a mí me deslumbró, que era María de San José, que era la priora en ese momento del convento de las Carmelitas Descalzas de Sevilla, que lo había fundado junto con Santa Teresa y que Santa Teresa la llamaba la priora letrera por la pluma y lo cultivada que era, ¿no? Fijaos, ya solamente eso ya, y digo, wow, qué nombre, ¿no? A mí me fascina. Entonces ella aparece pero como personaje secundario en La Babilonia. Pero es que luego, tirando del hilo, descubro otra discípula aventajada de Santa Teresa, que era Sorana de Jesús, que si el sobrenombre de María de San José era la priora letrera, en este caso era la capitana de las prioras. Pues eso, madre mía, ¿qué no habrá hecho esta mujer, no? Entonces la empiezo a investigar, descubro que en 1585, bueno, un poquito antes, en verdad, en 1582 funda el convento aquí en Granada, que es la única que en vida de Santa Teresa funda un convento de la Descalcés, ¿no? De la orden de la Reforma teresiana, que no fuera la propia Teresa, que ella, con esa capacidad, ¿no?, de discernir los liderazgos y dónde colocar a cada persona, dijo, no voy a ir yo, va a ir Sorana, ¿no? Y se vino aquí a Granada y fundó aquí en Granada junto con San Juan de la Cruz. Luego ya, se echó a la mochila lo que hiciera falta y se fue por toda Europa fundando, ¿no? Pero en ese momento estaba aquí en Granada. Aquí es donde empieza todo, digamos. Y empieza a tirar del hilo, descubro eso, que también estaba San Juan de la Cruz, qué bonito, él ahí arriba en los Mártires frente a la Alhambra, ella en el centro, en el San José, en las antiguas casas del Gran Capitán, la relación que tenían, ¿no? La unión, yo los pongo como tándem detectivesco, pero es que realmente en las fuentes documentales era un tándem maravilloso, que él bajaba asiduamente al convento y hablaban muchísimo tanto de sus propias, pues cómo regir los dos conventos, como que ya estaban siendo muy perseguidos, ¿no? Porque aquí todo el que molesta a los poderosos, pues ya sabemos que si molesta poco porque es un poco mindundi, pues no te hacen mucho caso, pero en cuanto empieza la cosa a tomar peso, van a por ti. San Juan de la Cruz ya venía de estar encerrado en Toledo, que había hecho ahí una escapada súper peliculera, impresionante, súper cinematográfica, de la cárcel de Toledo, y Ana de Jesús también la encarcelarían después, eso sería después. Pero bueno, en ese momento están ahí y ya digo, teniendo que enfrentarse a todas esas tramas que intentan difamarles, que intentan perseguirles. O sea, el caldo de cultivo ya estaba, solamente me hacía falta poner el muerto, ¿no? Porque estaba. Pero además descubro una Granada poco narrada, porque siempre nos quedamos o nos solemos quedar con la etapa nazarí, con la conquista cristiana, pero es que ha pasado un año y han pasado muchísimas cosas, ¿no? Esto bien lo sabéis, que en los granadinos y granadinas se apostó por, los Reyes Católicos apostaron por Granada como el gran bastión de la cristiandad, la capital de la cristiandad, y de repente, con los conflictos que hubo, sobre todo a raíz de la sangrienta y súper cruenta batalla de las Alpujarras, la deportación de la población morisca en 1571, la sociedad, o sea, la ciudad cae en picado, ¿no? Ahí hay una crisis social y económica tremenda, se va la mayoría de tu población, claro, esto cae, ¿no? Y me encuentro con que tengo, pues eso, el anverso y el reverso de la misma etapa, Sevilla en ese momento de gran esplendor y Granada, que se había apostado por ella, pero ya no. Ya Felipe II incluso había intentado llevarse a sus abuelos, ¿no?, de la tumba de los Reyes Católicos, que sabéis que fue Juan Latino quien le influenció para que se quedaran, que por cierto también es un personaje importante de la capitana, no le podía dejar escapar porque también andaba por ahí. Entonces eso, se juntan una serie de condicionantes que digo, esto es maravilloso, que bien que la capitana me haya traído aquí, y si encima me hace viajar a Granada y hacer estancias aquí, ya es maravilla. Qué bien. Tus personajes, tus protagonistas son mujeres.
pero además son mujeres, tú no te quedas en un estereotipo, en un tipo de mujer determinado. Tus personajes, tus mujeres, son mujeres de distinta procedencia, de distintas edades, con distintas trayectorias vitales, ¿no? Como la propia capitana o en la Babilonia igual, cómo exploras ¿no? esos distintos perfiles de esas mujeres que le dan tanta prestancia también, ¿no? en momentos que a lo mejor precisamente en esa construcción histórica que hemos hecho no las ponemos en tanta relevancia, ¿no? Tanto en la Babilonia como aquí en la Capitana, pero también en la actualidad, en las novelas contemporáneas. Sí, una cosa que me sucede con la Capitana, primero es la fascinación de, wow, y este personaje, ¿no?, que estoy descubriendo, y luego viene la indignación de por qué no me lo han contado, porque conozco tantas gestas de hombres y no conocemos las de mujeres como ella. Santa Teresa fue una de las pocas que se salvó de la cancelación, pero María de San José, que era otra mujer prodigiosa, ¿quién conoce a María de San José? Y las académicas que han estudiado su obra dicen que no tienen, o sea, yo la he leído, yo no soy académica, no soy experta en esta cuestión, desde luego la he degustado, pero dicen que no tienen nada que envidiar a los grandes literatos del siglo de oro que se estudian desde el instituto, porque a ella ni siquiera no conocemos ni su nombre. Y con Sorana de Jesús me pasa lo mismo, ¿no? Como esta mujer que empezó aquí toda esa gesta en Granada, o sea, es que no se la conoce ni en Granada, no digamos ya fuera de ella, ¿no? Sí. Entonces sí, es un poco ejercicio de reparación también, ¿no? De decir, joder, pues yo quiero visibilizar esto, porque la historia hay que escribirla bien, que es que nos han contado la mitad. Ahí Marga y yo estamos totalmente alineadas, porque ella sí que hace un trabajazo a nivel histórico para colocar esto en su sitio, ¿no? Es que si no, la historia está distorsionada y no es real, es una historia a medias, ¿no? Entonces aquí hay mucho que reescribir. Y es que esto está documentado, que hay muchas mujeres que harían grandes cosas y no se documentaron, pero en el caso de Sorana no es que haya sido invisibilizada, es que estaba, entonces luego ha sido cancelada directamente, ¿no? Y bueno, pues esa es la parte como quizá más vindicativa, pero luego me interesa también mucho explorar el mundo conventual, que es al final el epicentro de la historia, aunque nos vamos a mover, ya me las apañaré yo para sacar a Sorana o para hacer recorridos con San Juan de la Cruz o con Juan Latino o con Niño de Guevara por la Granada del 16, pero sí que también, o sea, sí que lo que más interesa y donde más cosas ocurren es en el convento. Y a mí también me interesa mucho explorar esto, ¿no? Un convento femenino que era el único refugio prácticamente que tenían las mujeres en la época, refugio desde luego intelectual, y qué pasaba ahí. Y luego, pues lo que dices, ¿no? Dar personalidad, distinguir a cada una. Era también una dificultad añadida, porque cuando pensamos en monjas tendemos a uniformizarlas todas, ¿no? Si muchas veces a las mujeres ya nos intentan encorsetar en un único modelo de mujer, como si hubiera 1000 tipos de hombres y uno solo o dos de mujer, ¿no? Con la diversidad que tenemos, pues no digamos ya a las monjas, que iban todas con su hábito carmelita, castaño, blanco, negro, no se les veía el pelo, no, nada más que un cachito de cara, y ya era como que se les borraba la identidad, ¿no? En cuanto profesaban, tomaban los votos. Entonces el reto también es darles personalidad, porque claro, no va a estar Sorana solo, tenemos ahí una serie de monjas, son 10, Sor Patrocinio, Marcela, Lucía, ¿no? Están las novicias, está la clavaria, está la maestra de las novicias, la supriora, cada una tiene su papel, todas tienen secretos, porque todos tenemos secretos. No tiene por qué ser un crimen, ¿eh? No tenemos por qué haber matado a alguien, pero secretos tienen todas. Entonces, como esto también se va a convertir en esa especie de 10 negritos cuando aparece un muerto en el claustro, pues también vamos a ir conociendo la personalidad de esas hermanas y cómo se relacionaban. Mucha sororidad, como no va a haber sororidad en un convento, ¿no? Que siempre nos venden también la competencia entre mujeres. Pues yo creo que nada más lejos. Incluso metiendo como método, pues, o sea, pongo las cosas difíciles. Hay de todo, pero desde luego también hay relaciones muy bonitas.
¿Y nos contarás tu encuentro en un tren, así aunque sea abuela pluma? Claro, mi obsesión en determinada fase del proceso pasaba por saber todo lo posible sobre las carmelitas descalzas, porque yo, antes de empezar con esto, pues, sabía de ellas tanto como de las dominicas o de las clarisas, es decir, nada. Entonces ya empiezo a meterme toda su historia, bueno, ya con la Babilonia, ¿no? Pero claro, yo necesitaba saber más porque ahora estaba dentro de un convento y cada vez que, bueno, pues como me pasó con el enólogo, cuando, ay, perdona que tienes un tío carmelita, dame su teléfono, ¿no? Esto me ha pasado. Y yo voy en uno de tantos viajes que hacemos con las novelas a cuestas, de promoción, de feria del libro, de lo que sea, estaba esperando en la cola del AVE en Madrid y veo de lejos una monja, pero claro, yo ya sabía, yo le veo el hábito y digo, castaño, estas carmelitas seguro, y sigo mirando y digo, yo juraría que descalza, porque allá me pierdo, pero claro, las sandalias, un poquito más corto el escapulario, en fin, entonces fui a por ella. Fui a por ella con la suerte de que la mujer era súper agradable, nadie sabe de las carmelitas descalzas, tanto como las propias carmelitas descalzas, y nos tiramos 3 horas, Madrid-Sevilla era, hablando, y bueno, me iluminó muchísimo. Luego ya seguí, de hecho me puso en contacto, fue una de las personas que me hizo contacto con la priora, con las carmelitas descalzas de aquí, que hay que decir que siguen en el mismo espacio que en la Capitana, que en 1585, que son las antiguas casas del Gran Capitán, ¿no? El convento de San José sigue ahí. Y bueno, esa fue otra experiencia maravillosa, el conversar mucho con ellas en el propio locutorio y que me dejaran pasar. Hoy me preguntaban en una entrevista que si no me habría gustado meterme en un convento para escribir la novela, y le dije, pues sí. Te sorprenderá, pero sí, pasó por mi cabeza. Pero al menos lo que sí o sí necesitaba era conocer ese espacio en el que estuvo Sorana y Marcela y María de Cristo y Sor Patrocinio, y estar por dentro. Y eso sí lo conseguí gracias a su generosidad, claro. Estamos viviendo, yo creo que en los últimos años, como una especie de, no sé, de auge de la novela negra. Y yo creo que además ha sido un espacio interesante para la novela negra escrita por mujeres. Y yo creo que además está haciendo como de, es mi opinión, yo no soy experta, pero me parece que está haciendo como de puerta, porque durante mucho tiempo la literatura escrita por mujeres parecía que solo nos tenía que interesar a las mujeres, ¿no? Porque nosotras podemos asumir cualquier experiencia humana escrita por hombres y no tenemos ningún problema en aprender o en enterarnos o en tener interés por esa experiencia, pero pareciera que las mujeres solo pueden escribir para las mujeres porque los hombres no tienen ese interés o no somos, bueno, ellos son la norma, nosotras la desnorma, como estamos viendo y como hemos visto históricamente, y por tanto la literatura escrita por mujeres solo nos debería interesar a las mujeres por eso, ¿no? Porque nosotras sí estamos, afortunadamente nosotras estamos capacitadas para asumir, entender y vivir cualquier experiencia humana, ¿no? Pero yo creo que la novela negra, las escritoras de novela negra en la actualidad, y está como rompiendo muchas barreras en ese sentido, ¿no? En el sentido de decir, bueno, esta novela negra me da igual quién la haya escrito. Yo además tengo que confesar, que a lo mejor a alguien le puede parecer una barbaridad, que yo he sido muy lectora de novela negra, muy lectora de hombres escribiendo novela negra, y desde hace unos años que estoy leyendo sobre todo novela negra escrita por mujeres. A mí me pueden fascinar los personajes más escritos por hombres, pero me siento muy cómoda y muy... Es como que me encuentro el sitio, ¿sabes? Cuando os leo, porque contáis muchas cosas que no se cuentan en otros sitios, porque vosotros también escribís desde la experiencia, ¿no? Y desde vuestras preocupaciones. Entonces, yo tengo que confesar que me encuentro muy cómoda. De hecho, no hay más que ver como algunos ya escriben con seudónimo, con nombre de mujer, ¿no? O sea, que quiero decir que eso también pasa, ¿no? ¿Tú eso cómo lo ves, cómo lo vives, cómo lo entiendes de esa manera también? ¿Ves que ha cambiado? Porque es verdad que tenemos autoras, Alicia Jiménez Barles, ¿no? Esta gente que ya son mujeres que han escrito, que tienen una... Pero un referente, una pionera que se tuvo que partir ahí. Eso, cuéntanos un poquito. No, a ver, todavía sigue quedando mucho lastre ahí y yo lo noto. Y, por ejemplo, ahora, mira, con un club de lectura que están organizando en una librería en Madrid, me dice ayer la chica,
bueno, la chica ya se ha leído la novela, le ha encantado, tal, lo está organizando todo y dice, pero me está costando muchísimo que se apunten chicos. O sea, siempre es lo mismo, ¿no? Parece que, claro, nos han colocado en esa visión de que el hombre es el más inteligente, el más cultivado, el más y está como muy dentro, muy integrado todavía y a veces de forma inconsciente cala y parece que lo que cuentan las mujeres importa menos. Claro, no digamos ya en un convento, pero ¿cuántas historias de Mili nos hemos tragado nosotras? O sea, ¿cuántas? Sí, por ejemplo, ¿no? De espacios 100% masculinos, joder, y hemos sido capaces de disfrutarlas, pero claro, pues otros espacios en los que nos podamos reconocer también se agradecen. Entonces yo invito sobre todo a los hombres que hay en la sala a que aquí porque un convento femenino, pues sí, y lo vaya a disfrutar. Sí, es que no, esto parece que nosotras sí que podemos entender el mundo en su complejidad, ¿no? Y ellos entienden muchas veces, no todos evidentemente, pero que hay como esa idea, ¿no?, de que esto, si escribes, eres una mujer, escribes para mujeres, porque tú tampoco eres capaz de expresar desde tu literatura, ¿no?, toda esta experiencia. Bueno, y la lucha, aquí que estamos en confianza, aunque nos estén grabando, no pasa nada, y la lucha que hay que hacer, la novela negra ha sido especialmente misógina, más que otras disciplinas, desde siempre, ¿no? El tipo duro, detective malote, que todas las mujeres están seducidas por él y, en fin, él no tiene ningunos afectos y y la mujer encorsetada en el papel, casi siempre mujer prostituida, femme fatal, mala malísima y desde luego la víctima. Por eso yo, por ejemplo, en La Capitana me cargo hombres, porque estoy cansada de que siempre sean las mujeres. No, pero mira, hay una cosa que me repatea mucho y que sigue pasando a día de hoy. Fijaos si ya hay mujeres escritoras y mujeres escritoras de novela negra. En todos los hay muchos festivales de novela negra por España, ¿no? Estoy cansada en toda mi trayectoria, que son ya bastantes años, y no pasa menos porque estemos en 2025, de que cuando me inviten a una mesa, sea la mesa de escritoras. Es decir, poner Festival de Novela Negra, no quiero señalar a cualquier ciudad de España, me vale casi cualquiera. Asesinos en serie, fulanito, fulanito y fulanito. Literatura desde la periferia, fulanito, fulanito, y ahora te vienen, yo qué sé, Susana Berna González Arbor y Graciela Moreno. Literatura escrita por mujeres, o las mujeres también matan, pero vamos a ver, yo me niego desde hace mucho, y lo saben los que organizan los festivales. Si me vas a meter en ese cajón, no voy a formar parte. Algunas veces me la han colado, entonces lo digo en la sala, y ya no me vuelven a invitar. Es verdad, lo dice. Claro, porque, bueno, ya llega tarde. No es que ya el cartel está hecho, es que ya no se puede cambiar. Me he descuidado, no he estado, es que siempre hay que estar atenta. Es que tengo derecho a hablar de todas las realidades. Que me gusta a mí, o sea, que me gusta, no que me guste, es que no queda otra si queremos cambiar las cosas. Reivindicar, vale, pero no me pongáis siempre a hablar de lo mismo. Nosotras venga, ellas con sus cositas, señores. Sí, sigue pasando. En ese auge de la novela negra, como... Bueno, en Granada no pasa, tengo que decirlo, no, ahora que estoy aquí. Que aquí siempre me han tratado muy bien. Es verdad, Jesús y hay muchas escritoras. Sí, es verdad que lo cuidan mucho. Bueno, la última premio Granada Noir también fue Elia Barceló, sí. También maravillosa escritora. No pasa en todos, pasa en muchos. Pero no, sería justo reconocer que hay que reconocer lo que hay que reconocer. Sí, pero bueno, yo creo que Jesús y Gustavo también lo tienen muy claro, y eso lo trabajan también desde ahí, con lo cual, pues sí. Estamos hablando de ese auge de la novela negra y como no sé si sucedáneo o una cosa colateral que ha tomado muchísimo protagonismo en los últimos años también, esto es lo que tiene que ver con el true crime, ¿no? Hay 250.000 podcasts de true crime, de todas las perspectivas y de tal. Y además, yo quiero que nos cuenten la experiencia. Saben que Susana dirige un programa, una serie casi documental en Canal Sur que se llama Crimen y Ley, que el día 6 se estrenó la segunda temporada. Y sí, porque el 6, es verdad, sí. Sabes mejor que yo. Si habían empezado ya esta temporada, porque me dijiste, ya va a empezar también, se me va a juntar con la temporada de Crimen y Ley. Sí, y entonces miré cuando salía, y fue el lunes día 6, fue cuando de octubre, cuando se estrenó en la segunda temporada.
Cuéntanos un poco también cómo porque claro, la forma de guionizar eso que cuentas ahí es una forma muy distinta a la literatura. Cuéntanos un poco también cómo entras ahí, qué te parece, cómo es también la estructura del programa, porque además si no lo ven en directo ya saben que luego lo pueden ver y yo veo los capítulos, los veo después ahí en el iPad acostadica en la cama antes de dormir, es el mejor momento para ver. Pero hay que verlo en directo porque luego me pasan los datos de audiencia. Pobre, pero es que a mí no me da la vida para ver. No, es un poco tarde. Bueno, es a las 11 menos cuarto los lunes. Mira, pues, es un poquito tarde. A partir de ahora ponemos la tele aunque estemos haciendo otra cosa. Digo yo que los datos de la plataforma también contarán. También cuentan. Entonces cuéntanos un poco esa experiencia de sí, Crimen bueno, en Ley. En verdad a mí me llamaron para proponérmelo ya hace, es la primera temporada salió en enero, a principios de este año, pues ya hace casi 2 años. Cuando me llaman y me empiezan a contar este true crime de casos sucedidos en Andalucía, ¿no? Yo digo, me están contando la película, yo digo, me llamarán para ser guionista, pero no querían que yo lo presentara. Yo decía, ¿por qué? Anda que no habrá presentadoras buenas por el mundo y por Andalucía sobre todo, y yo nunca he hecho esto, ¿no? Pero claro, querían darle ese... es que el enfoque fuera de la escritora que se está documentando, que al final es lo que hago también con la ficción, que se está documentando sobre los casos y después los narra. Y la verdad es que es una perspectiva muy bonita que a mí me enamoró, me sedujo. Es narrar esos crímenes para que los conozcamos, sí, pero siempre con vocación de servicio público, siempre poniendo el foco, cuidando y respetando muchísimo a las víctimas, que me parece algo esencial y que si no lo tuvieran claro las 2 productoras y el canal, yo ahí no habría entrado, ¿no? Y orientando pues como dan muchísimos consejos porque se narran los casos, pero también hay una serie de expertos y expertas que van interviniendo de cómo anticiparse, de qué podemos hacer. De hecho, te cambia la mente. Otro guionista y yo lo hemos hablado de que de repente ves a alguien que se está metiendo de una forma extraña en un coche, casi que la están metiendo, desde luego vas a reaccionar. O yo me encontré una maleta vacía en unos servicios, en una estación de tren que llevaba ahí mucho rato y yo me fui al guarda de seguridad, porque te ayuda un poco a mentalizarte, ¿no? Entonces me parece que están, humildemente, porque esa parte no la pongo yo, pero que está muy bien hecho y que cumple muy bien su función. Y nada, son temáticos. Cada semana se abordan 3 casos diferentes. Por ejemplo, la semana pasada, este lunes, ha sido casos sin resolver, casos que han prescrito. Este ha sido difícil en ese sentido, porque han sido casos que han prescrito ya, han pasado los 20 años o lo que sea, y no han sido capaces de encontrar un culpable o al menos de condenarlo, porque en algunos casos se sabe quién es, ¿no? Y se van abordando esos crímenes que han sido muy mediáticos, pero eso, conociéndolos bien y con esa vocación, ¿no? Y a mí la verdad que ha sido muy enriquecedor, porque, claro, una cosa es hablar aquí o hablar en una entrevista con una cámara y otra cosa es enfrentarte tú sola a la cámara, ¿no? Y luego cerrar. Asesinos en serie, pues al final tengo que hacer una especie de editorial con todo lo que hemos recogido sobre qué está pasando aquí, ¿no? La mente del criminal, del asesino en serie, o los casos prescritos, qué suponen. Y eso también es un ejercicio complicado, pero satisfactorio también. Yo creo que es un buen producto, así que también animo a verlo, ya sea esa hora tardía o en la plataforma cuando a cada uno le apetezca, porque eso queda ahí. Sí. Tengo un problema y es que ni tengo reloj, ni tiene Susana reloj, y entonces no sé cómo vamos de tiempo, no tengo ni idea de qué hora es. Bueno, yo creo que ya... 8:27, bueno, pues voy a hacerle yo una pregunta más, como hemos empezado un poquito más tarde, y luego si hay un par de preguntitas del público que haya interés, si no, no pasa nada, que no, pero bueno, si hay alguien que realmente dice esto, no le ha preguntado esto que yo quiero saber, y ya dejamos que ella conteste lo que quiera, pero sí que quiero preguntarte precisamente, al hilo de eso, ¿cómo es? Si has tenido, sobre todo en las primeras, en esta entiendo que no tanto, aunque también tienes que... Pero en las primeras, sobre todo, ¿cómo ha sido tu relación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿Cómo eso también me interesa saber cómo lo haces. Pues tiene que ser, iba a decir íntima, suena un poco raro, tampoco tan íntima, pero
Pero sí que tiene que haber, claro, imagínate todo lo que vengo contando de la documentación. Yo cuando empecé no conocía muchos policías, pero ya conozco unos buenos cuantos, porque pues que es lo mismo, ¿no? La primera saga está ambientada en Mérida, en la comisaría de Mérida, pues necesitaba policías de allí que me orientaran. Después con Sevilla, pues no solamente policías en sí, sino que conocieran, que me metieran también en las instalaciones, en las oficinas del grupo de homicidios de la policía judicial, ¿no? Conocer esos espacios y poderles preguntar siempre. Entonces yo siempre digo que tengo algún policía, igual que tengo un forense de cabecera, que yo le llamo así porque cuando tengo alguna duda le pregunto o le mando el texto y le digo, ¿aquí he matado bien? Pues los policías también me ayudan y les doy mucho la brasa. O sea, luego van los primeros en agradecimientos y en todo, porque solamente las jerarquías, todo el funcionamiento, es que son muchas cosas, ¿no? Yo creo que yo les digo alguna vez de broma, yo me podría sacar la oposición de policía ya, porque ya después de tantas novelas. Pero tú llamas a la comisaría y dices, ¿quiero hablar con un policía? ¿O cómo lo haces? Pues claro, ya es que tengo muchos contactos. En el caso de cualquier experto, yo voy tirando, mira, por ejemplo, en Especie aparecen un capítulo o un par de capítulos con perros de Reala. No había un mundo más alejado para mí, no ya la caza, sino específicamente los perros de Reala. Pues yo fui tirando de contactos, ¿no? Una se pone a pensar, venga, ¿y cómo doy con este? Venga, pues a través de este chico del pueblo, que es el cuñado de mi amiga, y yo creo que ese mundo le gusta. Al final di con 2 personas que me orientaron y me dijeron, no pongas este perro, pon el otro, todo funcionamiento, ¿no? Entonces, todo va siendo de esa forma, desde en un BlaBlaCar hasta yo tengo las orejas ahí como bien atentas a cualquier cosa que me pueda llevar a eso, ¿no? Y con los policías sí, tanto presentarme en comisaría como Mérida es pequeña, ahí empecé, y luego Sevilla también a través de contactos que ya se convierten en amigos, porque claro, al final después de tanto trato y tanta generosidad, que siempre encuentro cuando necesito esta ayuda, mucha generosidad en cualquier campo, ¿no? Fíjate, todas las historiadoras, que han sido casi todas además mujeres, salvo Alfredo, que está en Sevilla, que me ayudó también con la Real Chancillería, pero como en la parte más jurídica, que a mí me fascinó, claro, porque como yo vengo del mundo del derecho, todo lo que implicaba la Real Chancillería en el siglo XVI, ya aquello fue, vamos. Pero sí, así voy metiendo cabeza hasta llegar a donde yo quiero. Muy bien. Siendo pesada, al final es pesada, todo, claro. ¿Alguien le hace ilusión hacer alguna pregunta o tiene alguna curiosidad o duda? Como digo, no se sientan en ningún caso forzados, pero bueno, también quería dejar este espacio por si alguien, si no yo le hago la última pregunta, y si no ahora también, en un momento mientras salimos, ¿no? También se pueden acercar a ella, que yo entiendo que también las cosas se viven de distinta manera, o sea pero que no quería dejar de darles la oportunidad. Bueno, pues si no, voy a hacerte la última pregunta, que tiene que ver con qué va a pasar a partir de ahora, más allá de, ya te digo, más allá de la capitana, que bastante tienes por delante, bastante meses tienes por delante con ella, porque yo creo que además hay que cuidarla. Es que estos son, como tú lo has dicho, estos son partos. Ahora hay que, el primer año por lo menos hay que estar muy pendientes de esa criatura, ¿no? No te pregunto por un proyecto en concreto, sino qué es lo que te ilusiona también como proyecto o como proyecto de futuro. Pues, a ver, si es que aquí algunos saben cosas, porque el CAL, el Centro Andaluz de la Letra, tiene mucha información al respecto. Claro. Pero bueno, sí que es cierto que soy un poco supersticiosa, claro, también. Pues estamos en un momento en el que no tengo tanto, o sea, la tengo en parte, pero quiero tener la cabeza más también en esta fase del proceso. Queda mucho, porque en las 2 últimas han sido 2 años de trabajo. Entonces sí que hay historias que, igual que la Babilonia me llevó a la capitana me ha llevado a otros lugares, a otros personajes y a otros, tramas que me gustaría narrar, y estoy ahí, pero todavía le queda mucho. También me sigue interesando la novela actual, aunque haya escrito histórica y probablemente siga escribiendo histórica, porque me da mucho. También es que nada como ver los paralelismos con el presente. Yo pensaba que se reivindicaba más desde la actualidad, pero ojo,
que todo lo que hay también ahí como, bueno, de visibilizar, como decíamos, pero también los propios paralelismos que surgen, porque parece que aprendemos, pero es que no aprendemos. No. Nos pensamos que somos los más evolucionados, los más sabios, los más inteligentes, y estamos cometiendo las mismas barbaries que se cometían en el siglo XVI. Dicho queda. Pero también me gusta la novela actual, la policíaca actual, la negra, mejor dicho, ¿no? Con esa denuncia social, por lo que me permite, pues esto, ¿no? En progenie, en las maternidades, que nadie se había metido con ello desde la novela negra, los modelos de familia, en Planeta, el cambio climático, o sea, temas nuevos, vamos a decir, que están ahí, y que narrándolos desde esta óptica, desde esta literatura, nos permite conocerlos mejor y seguramente empatizar mejor también, ¿no? Así que también, si la vida me da y el tiempo me da, volveré en algún momento, y además los lectores de Camino Vargas me lo piden muchísimo, claro, si no me van a matar ellos a mí. Muy bien. Pues Susana, muchísimas gracias. Ha sido un privilegio tenerte en el Carmen de la Victoria, en esta residencia literaria, un privilegio tenerte en Granada. Esperemos verte mucho por aquí en los próximos meses, porque creo que tienes las puertas abiertas para lo que quieras. Voy a decir una cosa, por supuesto, que se me ha olvidado. Voy a aprovechar este espacio de publicidad. No, a ver, tenemos unas rutas histórico-literarias que estamos haciendo. Se iba a hacer solamente una el sábado pasado, pero como se llenó en la misma mañana y había un montón de demandas, se sacó otra para este sábado. Vale, pues ahora ha habido varias bajas, entonces quedan como 4 o 5 plazas. Lo digo por si a alguien le interesa, porque son gratuitas y la verdad es que son maravillosas, con la historia. Una de las historiadoras que me ha asesorado muchísimo, María del Mar Jiménez, vamos por las localizaciones de la novela y la verdad es que lo pasamos muy bien. Es la mañana del sábado. Entonces, sí, por aprovechar la oportunidad, porque... A ver, esto es lo que pasa a veces con las cosas gratuitas, que se apunta mucha gente y luego de repente, no puedo. Y, sacamos expresamente esa ruta porque había demanda y me gustaría que si alguien quiere, pues que no pierda la oportunidad de ir. Así que o me lo decís luego o en mis redes está el enlace. Rutas por Granada, la contactáis y ella os guarda la plaza. Muy bien. Ya está. Pues dicho queda, muchísimas gracias, Susana, por todo. Ha sido un placer tenerte aquí a vosotros. Y tener esta charla. Y nos vemos prontito, que sigas por ese camino. Seguro, muchas gracias. A ti, Alcalá, a la universidad.